Al tratar con un narcisista, la mayoría de las personas cometen el mismo error fundamental: asumen que la amabilidad, la paciencia y la comprensión eventualmente se abrirán. Es un instinto noble. Se nos enseña desde una edad temprana que si alguien es difícil, deberíamos tratar de empatizar con ellos, ser pacientes, para responder a su hostilidad con calidez. En muchos casos, ese es un buen consejo, pero no cuando se trata de un narcisista. Porque aquí está la dura verdad: los narcisistas no ven amabilidad como tú. No lo procesan como una calidad admirable, ni lo aprecian como un acto de buena voluntad. En cambio, lo ven como una oportunidad, una apertura para explotar, una señal de que usted es alguien que puede ser controlado. Este es un concepto difícil para que muchas personas acepten, porque contradice nuestra creencia profundamente sostenida de que tratar a otros con amabilidad debe encontrarse con lo mismo a cambio. Pero los narcisistas operan por un marco psicológico diferente por completo. Para el narcisista, las relaciones no se basan en el respeto mutuo o el afecto compartido, se basan en el poder. Todo lo que hacen es sobre el control sobre la narrativa, el control sobre las personas en sus vidas, el control sobre su imagen general. Y cuando se encuentran con alguien que lidera con amabilidad, no piensa: oh, aquí hay una persona de integridad y calidez. Piensan: aquí hay alguien a quien puedo usar. Te prueban sutilmente al principio. Tal vez hagan una broma a su costa, algo mezclado con suficiente veneno a Sting. Y cuando lo cepillas, cuando se ríe nerviosamente o lo racionaliza, toman nota. Tal vez empujan más, haciendo algo que cruza una línea: ignorar sus sentimientos, descartar sus inquietudes, torcer sus palabras. Y cuando intentas abordarlo con cortesía y comprensión, aprenden algo crítico: eres alguien que prioriza la armonía sobre el conflicto. Eso significa que eres alguien que pueden manipular. Esta es la trampa de la bondad. No es que la amabilidad misma sea una debilidad. No lo es. De hecho, la amabilidad genuina requiere fuerza. Pero cuando la amabilidad se ofrece indiscriminadamente, sin discernimiento, sin la capacidad de reconocer cuándo se usa contra usted, se convierte en una responsabilidad. Los narcisistas sobreviven en el cumplimiento de los demás. Dependen del hecho de que la mayoría de las personas no quieren ser groseras, no quieren causar una escena, no quieren ser el malo, y así empujan más, se intensifican, explotan, y lo hacen con un nivel aterrador de precisión, porque son maestros en la lectura de personas, detectando vulnerabilidades para identificar lo que te mantendrá atrapado. Si la culpa funcionará, usarán la culpa. Si funcionará, usarán halagos. Si la intimidación funciona, usarán intimidación. No les importa qué herramienta usan, solo que les da lo que quieren. Es por eso que tantas personas que se encuentran enredadas con los narcisistas sienten un profundo sentido de confusión. Siguen tratando de resolver el problema con las herramientas incorrectas. Piensan: si puedo ser paciente, si puedo explicarme mejor, si puedo mostrarles que quiero decir bien, cambiarán. Pero los narcisistas no cambian en respuesta a la bondad, se duplican. Sienten tu falta de voluntad para defenderse y lo usan contra ti. Entonces, ¿qué haces en su lugar? La respuesta es simple, pero no es fácil: dejas de jugar el juego. Usted reconoce que la amabilidad no es la herramienta que lo liberará. En cambio, debe adoptar algo mucho más poderoso: discernimiento, la capacidad de ver una situación de lo que realmente es en lugar de lo que parece ser. En cambio, la respuesta es simple, pero no es fácil: dejas de jugar el juego. Usted reconoce que la amabilidad no es la herramienta que lo liberará. En cambio, debes abrazar algo mucho más poderoso: discernimiento, la capacidad de ver una situación de lo que realmente es, en lugar de lo que desearía que fuera. La voluntad de reconocer que algunas personas no operan de buena fe, que no todos son capaces de reciprocidad genuina, y que a veces la respuesta más ética a la manipulación es negarse a comprometerse con ella. Esto no significa volverse cruel o vengativo. No significa agacharse a su nivel o abandonar sus valores. Significa estar firme. Significa reconocer que la amabilidad se está utilizando como correa alrededor del cuello y tener la fuerza para liberarse de él. Significa establecer límites que no están a la negociación, alejarse de situaciones que lo drenan, y entendiendo que no está obligado a ofrecer compasión a alguien que lo ve solo como una debilidad ser explotada. En el momento en que hagas este cambio, todo cambia, porque los narcisistas no saben cómo manejar a las personas que se niegan a ser controladas.
Su poder se basa completamente en su participación en su juego. Necesitan que discutas con ellos, que te expliques, que mendieran por su aprobación, para que empujen tus límites un poco más cada vez. Cuando elimina esa participación, cuando deja de justificar, deja de explicar y deja de reaccionar, te pierden su control. Esto es lo que más temen. No tu ira, no tu represalia, sino tu indiferencia. Te niegan a darles la reacción emocional que anhelan, tu capacidad para alejarse sin mirar hacia atrás. Porque al final, el verdadero antídoto al control de un narcisista no es amabilidad, es claridad. La claridad de ver a través de sus juegos, la claridad de reconocer sus patrones, y la claridad de elegir a sí mismo en lugar de ellos. Esa es la decisión que te libera. Una de las verdades más difíciles de aceptar al tratar con un narcisista es que no ven al mundo como tú. Esto no es simplemente una cuestión de tener una perspectiva diferente, una educación diferente o valores diferentes. No, esto es algo mucho más fundamental. Todo su marco psicológico está estructurado en torno a una cosa: control. Todo lo que hacen, cada interacción en la que participan, está impulsado por un motivo singular inconsciente para afirmar el dominio sobre su entorno y las personas dentro de él. Aquí es donde la mayoría de la gente sale mal. Asumen que si solo apelan a la razón, si solo comunican sus sentimientos claramente, si solo muestran suficiente paciencia, el narcisista eventualmente aparecerá. Pero la realidad es mucho más oscura. Un narcisista no se involucra contigo de buena fe. No están interesados en resolver conflictos, ni están particularmente preocupados por la equidad o el respeto mutuo. En cambio, operan en un sistema de guerra psicológica, investigando las debilidades, estableciendo trampas y asegurando que al final de cada interacción permanezcan en control. Es por eso que discutir con un narcisista es una pérdida de tiempo, porque en realidad no estás teniendo una conversación. Podrías pensar que estás debatiendo, negociando o estableciendo límites, pero lo que realmente está sucediendo es un juego de ajedrez psicológico en el que el narcisista siempre es dos avances. Presentas un argumento racional, tuercan tus palabras, expresas dolor, desestiman sus sentimientos o le devuelven la culpa. Intentas responsabilizarlos y de repente eres el que está a la defensiva, explicándote, justificando. Ajedrez en el que el narcisista siempre es dos avances por delante. Presentas un argumento racional, tuercan tus palabras, expresas dolor, desestiman sus sentimientos o le devuelven la culpa. Intentas responsabilizarlos y de repente eres el que está a la defensiva, explicando a ti mismo, justificando tus emociones, demostrando que no eres el malo. Y aquí está la parte crítica: en realidad nunca llegas a ningún lado porque los postes de la portería siempre están cambiando. Las reglas de cambio de compromiso dependen de qué beneficia al narcisista en ese momento. Si interpretar a la víctima tiene sus propósitos, actuarán heridos y maltratados. Si se necesita agresión, arremetirán, degradándose y socavando su confianza. Si la manipulación les dará lo que quieren, usarán encanto, vulnerabilidad fingida o incluso grandes gestos de afecto para retirarlo. En el momento en que responda, ya sea enojo, frustración o incluso un intento de aclarar su postura, está de vuelta en el juego, de regreso en su control. Entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cómo se gana contra alguien que siempre está jugando para ganar, sin importar el costo? La respuesta es simple en teoría, pero desafiante. En la práctica te niegas a jugar, salirá de su control al negarse a reaccionar como esperan. Este es el único movimiento que realmente desarme a un narcisista, porque le quita su poder, el poder que derivan de saber que pueden afectarte, que pueden manipular tus emociones, para que puedan empujarte a defenderte. Esto es lo que los psicólogos llaman el método Grey Rock, pero en un sentido más amplio, se trata de algo mucho más profundo que parecer indiferente. Se trata de encarnar el verdadero desapego emocional. Se trata de alcanzar un nivel de claridad en el que comprenda completamente y por completo que no le debe nada a esta persona, ni sus explicaciones, ni sus disculpas, no su tiempo. Aquí es donde muchas personas luchan, porque instintivamente queremos que nos escuchen, queremos la justicia, queremos el cierre. Suponemos que si podemos articular nuestro caso lo suficientemente bien, si podemos obtener el narcisista para ver nuestro punto de vista, no tendrán más remedio que reconocer la verdad. Pero no es así como funciona esto, porque el narcisista no busca la verdad. Están buscando control.
En el momento en que te involucras en el argumento, les das exactamente eso. Alejarse es duro. No reaccionar es difícil porque se siente antinatural, se siente injusto, se siente como una rendición. Pero aquí está la cosa, el silencio no es rendición, negarse a participar no es perder. De hecho, es la única victoria real que tendrás contra un narcisista, porque es lo único que no pueden manipular. No pueden torcer sus palabras si no ofrece ninguna. No pueden cebarte en conflictos si te niegas a morar el anzuelo. No pueden alimentarse de sus respuestas emocionales si no las proporciona. Al principio, lucharán contra él, presionarán más fuerte, provocarán, intensificarán, probarán nuevas tácticas para atraerlo de regreso. Viajarán la culpa, la ira, jugarán a la víctima, el encanto, la mentira, cualquier cosa para llevarlo de regreso a su web, porque necesitan su energía para mantener su poder. Pero cuanto más tiempo mantengas la línea, más se debilita su control sobre ti, porque fundamentalmente no saben cómo controlar a alguien que se niega a participar. Y esto es lo que realmente los sorprende, no la ira, no confrontación, ni siquiera la contramanipulación. Lo que realmente perturban a un narcisista es la comprensión de que ya no te importan. Su control sobre ti se debilita porque fundamentalmente no saben cómo controlar a alguien que se niega a participar. Y esto es lo que realmente los sorprende, no ira, no confrontación, ni siquiera contra la contramanipulación. Lo que realmente perturban a un narcisista es la comprensión de que ya no te importan, que sus palabras han perdido su peso, que sus tácticas ya no producen el efecto deseado, que has alcanzado un lugar donde su control ya no se extiende sobre ti. Este no es un proceso fácil, requiere un cambio profundo en la mentalidad, una voluntad de aceptar verdades duras sobre quiénes son y qué nunca serán. Requiere que dejes de lado la necesidad de justicia, de validación, de resolución. Pero una vez que lo haga, una vez que realmente internaliza el hecho de que un narcisista nunca cambiará, que toda su existencia se basa en mantenimiento del dominio, se libera del ciclo. Ese es el momento en que pierden todo el poder sobre ti, porque, al final, la única forma de ganar contra un narcisista es dejar de jugar por completo su juego. Un error fundamental que la gente comete al tratar con un narcisista asume que debajo de la grandiosidad, la manipulación y la necesidad constante de control, hay una persona racional con la que puede ser razonada. Algunos que, si solo dices las palabras correctas o muestran suficiente paciencia, finalmente entenderán. Pero esta es una ilusión, y es una que mantiene a las personas atrapadas. Tienes que entender que un narcisista no está operando en el mismo paisaje psicológico que tú. No procesan emociones como tú, no reflexionan sobre sus acciones como tú, y ciertamente no valoran las relaciones como tú. Toda su cosmovisión se basa en un simple principio no expresado: poder. Cada interacción, cada conversación, cada momento de conexión es una oportunidad para establecer el dominio, afirmar la superioridad, para garantizar que sigan en control. Es por eso que cada intento de razonar con ellos falla. Puede presentar el argumento más lógico, la evidencia más convincente, pero la lógica no es lo que gobierna sus acciones. Lo que los gobierna es lo que los beneficia en el momento. Si la realidad retorcida sirve a su agenda, lo harán. Si jugar a la víctima les da lo que quieren, lo harán. Si la iluminación de gas lo cuestiona su propia percepción les da la ventaja, lo harán. No hay reglas fijas en su mundo, solo lo que funciona para ellos en un momento dado. Entonces, cuando te acercas a un narcisista con justicia, esperando reciprocidad, te estás involucrando en un juego completamente diferente al que están jugando. Estás utilizando el lenguaje de la razón, el respeto mutuo, la honestidad emocional, suponiendo que si das esas cosas, se les devolverá. Pero esa suposición es precisamente lo que te mantiene encerrado en su control, porque reconocen tu equidad, tu empatía, tu inversión emocional, y usan esas cosas contra ti. Piensa en los momentos en que has enfrentado a un narcisista con su propio comportamiento. Usted le expone los hechos, explicas cómo sus acciones te han lastimado, apelas a su sentido de moralidad, esperando algún nivel de reconocimiento, cierta voluntad de conocerte a mitad de camino. ¿Y qué pasa? ¿Asumen la responsabilidad? ¿Reflejan? ¿Ofrecen un remordimiento genuino? No. En cambio, se desvían, minimizan, torcen la conversación hasta que de repente tú eres el que se siente como el agresor, como si estuvieras de alguna manera equivocado por atreverse a responsabilizarlos. Estás a mitad de camino, ¿y qué pasa? Asumen la responsabilidad,
reflejan, ofrecen un remordimiento genuino, en cambio, se desvían, minimizan, torcen la conversación hasta que de repente eres el que se siente como el agresor, como si de alguna manera estuvieras equivocado por atreverse a responsabilizarlos. Y antes de que te des cuenta, te estás defendiendo, explicando tus propias reacciones, justificando tus emociones, demostrando que no eres razonable. Y así es como ganan, porque no están interesados en la verdad, no están interesados en la justicia, están interesados en mantener el control. En el momento en que logran cambiar el enfoque de su comportamiento y a su respuesta, ya han ganado la batalla. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Si el razonamiento con ellos no funciona, si se explota la justicia, si las apelaciones emocionales se usan como armas contra ti, ¿qué puedes hacer? La respuesta es simple y profundamente difícil: dejas de buscar su validación. Esta es la clave que desbloquea todo, porque mientras intente que lo entiendan, siempre y cuando esté esperando que reconozcan su dolor, siempre que espere una disculpa que nunca vendrá, todavía está atrapado en su web. Todavía les está permitiendo dictar los términos de su realidad emocional. Pero en el momento en que dejas ir esa necesidad, te suelte realmente, los despojas de su poder. Dejas de discutir, dejas de explicar, dejas de reaccionar, no porque eres débil, sino porque finalmente ves el juego por lo que es y te niegas a jugarlo. Y esto es lo que realmente perturban a un narcisista: no confrontación, no ira, no tratar de superarlos en sus propias tácticas. Lo que realmente los sacude a su núcleo es su indiferencia, la comprensión de que sus palabras ya no tienen un efecto en usted, que sus manipulaciones ya no aterrizan, que han perdido la capacidad de atraerlo a su órbita. Al principio, empujarán más duro, probarán nuevas formas de provocar una reacción, pueden intensificar su crueldad, o de repente pueden bañarse con afecto en un intento desesperado de atraerlo, porque necesitan su compromiso emocional. Necesitan saber que aún pueden hacerte reaccionar, que todavía les importa. Pero si mantiene la línea, si realmente se separa, si deja de buscar su aprobación, si acepta una vez y para todo lo que nunca obtendrá la justicia o el cierre que merece, sucede algo notable: el poder dinámico cambia. Sienten, a menudo, incluso antes de que te des cuenta por completo, que te están perdiendo el control de ti, que lo que confiaron, su deseo de resolución, tu tendencia a ver lo bueno en ellos, tu voluntad de seguir intentando, se ha deslizado. Y cuando eso sucede, su control se rompe, no porque ganaste una discusión, no porque hicieras que admitieran sus errores, sino porque ya no necesitas nada de ellos. Este es el momento de la verdadera liberación, cuando dejas de esperar que un narcisista sea algo más que lo que son. Te liberas del ciclo de decepción, frustración y rudas. Ya no desperdicias energía en batallas que no se pueden ganar. Ya no internalizas sus distorsiones de la realidad. Ya no los dejas dictar cómo te sientes contigo mismo. Y al final, esa es la única victoria real: no cambiarlos, no hacer que vean la verdad, sino reclamando. Ya no desperdicia energía en batallas que no se pueden ganar. Ya no internalizas sus distorsiones de la realidad. Ya no los dejas dictar cómo te sientes contigo mismo. Al final, esa es la única victoria real: no cambiarlos. No hacer que vean la verdad, sino reclamando su propio sentido de sí mismo, su propia paz, su propia claridad, su propio poder. Porque una vez que haces eso, el narcisista pierde todo control sobre ti, y no hay nada que los aterrorice más que eso.